buenos días. Mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y he publicado ya varios libros míos en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, el FENAC, la Casa del Libro, Lulú y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, LinkedIn y ahora en mi canal de YouTube donde presento mis obras. También hago audiolibros de novelas históricas mías inéditas y reseñas de obras de grandes autores que me han llamado la atención, como por ejemplo El nombre de la rosa de Humberto Eco, El jugador de Fedor Dostoyevsky, Aloma de Mercè Rodoreda y otras. Ahora he abierto también un ciclo dedicado a la Biblia y a la palabra de Dios y he empezado con Jesucristo, el Hijo de Dios, y otros grandes profetas del pueblo de Israel. Y siguiendo con este ciclo, con esta línea, voy ahora a abordar a un personaje importante, muy especial y muy trascendente, que aparece en la Biblia en varios pasajes y que no se trata ni de un rey, ni se trata de un profeta, pero que es una figura que es muy, muy importante y que nos va a explicar, el significado que tiene este personaje nos va a esclarecer muchas cosas, ¿no?, de la propia Biblia. Se trata de Lucifer. Lucifer, ese querubín, el más importante, que era el que llevaba la luz. Lucifer, el que lleva la luz, ¿no? Y que era el que guiaba la adoración a Dios. Este ángel, dotado de una gran sabiduría, de una gran hermosura, de una gran personalidad, de una gran potencia por Dios, estaba en el cielo dirigiendo la adoración de Dios hasta que un día decidió rebelarse contra el Altísimo. La historia de Lucifer es una historia triste de cómo la soberbia, que es el pecado capital más grande, porque tiene muchos o puede arrastrar a otros más, cómo la soberbia destruyó el espíritu y el alma de este ángel, ¿no?, de este querubín que estaba con Dios, que había recibido, se dice que es la persona o la personalidad que ha tenido más poderes y que ha estado al lado del Señor, y después de Jesucristo es el que tiene más poder. Y este ángel no solamente pecó él, sino que arrastró, se dice que a un tercio de los ángeles del cielo. Entonces empezó a revolverse contra Dios y por eso se le llamó después Satanás, el acusador. Empezó a decir mentiras contra el Altísimo, empezó a decir que el Altísimo era un tirano y arrastró a muchísimos ángeles con él. Entonces Dios ya no le permitió durante un tiempo estar en el cielo, lo arrojó a la tierra y allí empezó Lucifer, Satanás, a perder a los hijos de los hombres, a muchos de ellos, y la desgracia empezó para el hombre en el jardín del Edén. Lucifer se le permitió, por la sabiduría de Dios, la misericordia de Dios, la soberanía, mantener esos poderes que le hacían terrible, hasta que Dios fije el momento en que será arrojado al lago de fuego él y sus ángeles demoníacos. Entonces Lucifer, que ahora ya es el opositor a Dios, odia terriblemente al hombre, porque el hombre tiene la gracia, tiene la posibilidad de estar con el Señor, y sin embargo él ha perdido ya ese favor de Dios y lo que quiere es perderle, ¿no? Y no quiere someterse a las normas de Dios, es un auténtico rebelde, intenta hacer todo el daño posible. Lucifer se le aparece a Adán y Eva en el jardín del Edén, concretamente fue hacia Eva,
que parece ser, bueno, que era la parte más débil, y utilizando una serpiente engaña a Eva y le dice que ¿por qué no come ese fruto delicioso del árbol de la ciencia del bien y del mal? Entonces Eva le dice que no lo puede comer porque Dios ha prohibido que ellos puedan comer de ese árbol. Y entonces Satanás, muy hábil, sin decir que Dios no lo puede todo, porque evidentemente sería un absurdo y no lo creerían tampoco, ¿qué es lo que hace? Pervertir la palabra de Dios y darle la vuelta y decir cómo es posible que Dios diga esto si sabe que desde el mismo momento que comáis seréis como dioses, ¿eh? y podréis ya prescindir de Dios, ¿eh? Entonces Eva, tentada por Satanás y tentada por su propia concupiscencia, abandona la obediencia a Dios, y en el momento que uno se separa de Dios se pone al lado del diablo. Por lo tanto, ya ella peca y hace pecar a Adán. Lo que tenemos que extraer de esta conclusión, o de este mensaje, es que no hace falta el demonio para que pequemos, sino que nosotros mismos, en ejercicio del libre albedrío que Dios nos dio, de poder elegir, porque no nos ha hecho robots, pues podemos elegir el mal. Una mala elección, ¿no?, del libre albedrío, pero lo que hizo Eva. En vez de haberse fiado de Dios, que le había dado todo, empezando por la vida, y le había ofrecido el paraíso, ¿qué es lo que hizo? Aceptar la palabra de alguien que no le había dado nada y que evidentemente ella tenía que haber pensado. Pero ¿cómo le tentó la idea de convertirse en una diosa, de convertirse en el libre independiente? Evidentemente el diablo no le dijo lo que ocurriría, le mintió, y ella creyó a la mentira, el padre de la mentira. Entonces, la consecuencia fue lo que dijo Dios. Perdieron el privilegio de ser llamados hijos de Dios, la amistad con Dios, dejaron el paraíso y al final consiguieron la muerte. Satanás consiguió que evidentemente pecaran contra Dios, que es lo que él quería, arrastrar a la mayor parte de los hombres, y es lo que ha ido haciendo desde ese mismo momento, ¿no? Después la humanidad, bueno, fue los descendientes de Adán y Eva, fueron creciendo y multiplicándose por la tierra, y Satanás volvió otra vez a tentar a Caín para que matara a Abel, su hermano. Entró en él porque Caín lo permitió, por eso Dios le advierte: Caín, porque él leía los pensamientos, puede leer los pensamientos porque es omnisciente, lo sabe todo. Esto ya lo he explicado cuando he abordado el tema de Jehová Sebaot. Y él sabía lo que iba a hacer Caín, pero no lo detenía. ¿Por qué? Porque él había dado la palabra de dar el libre albedrío al hombre, ¿no? Entonces le advierte a Caín, cariñosamente, dice: Caín, ten cuidado, porque esa idea que tienes en la mente domina el pensamiento, que lo puedes hacer, si no te vas a convertir en su esclavo. Pero Caín, desoyendo a Dios, pues siguió adelante y mató a Abel. Bueno, y todos sabemos lo que ocurrió: huyó, echó a correr, bueno, en fin. El caso es que volvió a ganar Satanás, ¿eh? Sin embargo, hubo hombres fieles a Dios que le resistieron, con el poder de Dios, pero también con su elección. Hablábamos, ya he hablado de la predestinación, cuando hablaba de la conferencia de Cristo, y he dicho lo que es la predestinación, ¿no?, el ser antes elegidos. Pero también es verdad que Dios respeta ese libre albedrío. Daniel, Enoc, Moisés, Matusalén, Noé, todos estos fueron, y varios más de la Biblia, y mujeres de la Biblia, le dijeron sí a Dios y le resistieron a Satanás. Es decir, que eso de que no tuvieron tentaciones, claro que las tuvieron, porque la tentación la tiene todo hombre. Pero ¿por qué tiene tentaciones? Esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué tenemos tentaciones? ¿Porque Dios lo permite? Sí. ¿Pero por qué se tienen? Porque evidentemente el hombre es débil, el hombre tiene pecado, y ese pecado es lo que trae aparejado la tentación. Ahora, se puede decir, bueno, ¿y Cristo por qué tuvo tentaciones? Cristo
El caso de Cristo es muy diferente. Cristo era hombre y era Dios, pero Cristo fue sometido a tentación para que de alguna manera nosotros pudiéramos entender o pudiéramos comprender primero el papel de Jesucristo y segundo, para que nos diéramos cuenta que con la palabra de Dios el hombre podía vencer al demonio, es decir, podía resistir la tentación. Dios provee un escape. Dios efectivamente no nos tienta, no nos deja completamente abandonados. Esto es un error. El hombre abandonado a tus propias fuerzas. No. Dios está pendiente, ¿no? Es como un padre que ve que su hijo va caminando por la calle y está pendiente de lo que hace ese niño, ¿no? Ese hijo. Pero le deja caminar solo, no le coge continuamente, no le carga, porque el niño también tiene que andar. Pues esto es igual. Dios está pendiente de lo que hacemos, está al tanto de todo. Sin embargo, nos deja nuestro libre albedrío. Entonces, Cristo es sometido a tentación, primero porque evidentemente el diablo no lo sabe todo. Sabe mucho de los planes de Dios, pero no lo sabe todo. Sabía quién era Jesucristo, pero él quería, de alguna manera, yo creo que en su propia soberbia, pensaba que a Cristo le podía hacer caer. Esto es un poco la estulticia, ¿no?, de Satanás. ¿Cómo es posible que tentara a Cristo? Ahí es cuando Dios interviene, ¿no? Dios interviene para que veamos pues que el diablo no es tan sabio como cree. Y además porque Cristo, como Dios, está alejado de toda tentación. Pero sin embargo, como es hombre, en ese momento se convierte en un hombre, también no tenía pecado, pero evidentemente tenía todo el aspecto, todas las condiciones de un hombre. Por lo tanto, tiene que tener el sometimiento a las tentaciones para bien nuestro y para gloria de Dios, porque le resiste las tres tentaciones, ¿no? Y es curioso cómo la forma de vencer a Lucifer, a Satanás, al diablo, es hablando la palabra de Dios. Satanás es de una sabiduría tremenda, sabe muy bien la palabra de Dios, le va preguntando, le va diciendo, le va oponiendo argumentos y Cristo le contesta de una manera sapientísima, como solamente podía hacer Jesús, como le contesta al diablo, de una manera extraordinaria, y de todas formas nos muestra cómo efectivamente se le puede resistir, ¿no? Esto es una forma de entender que Cristo nos está animando, nos está ayudando, nos está fortaleciendo constantemente, porque tenemos que tener el ejemplo del Señor y aprendemos también de las tentaciones de Cristo. Y le dice la primera tentación, cuando Cristo tiene hambre, porque está en el desierto y pasa unos días allí, dice, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en panes. Pero Jesús sabe que es incorrecto que él use de estos poderes milagrosos para satisfacer sus deseos personales. Es decir, no era pecado que tuviera hambre, sin embargo, que usara de sus poderes para sus propios deseos. Y se niega. Otra tentación es la que salte del muro del templo para que los ángeles de Dios lo rescaten. También Jesús evidentemente le dice que no, que es incorrecto poner prueba a Dios. No tentarás al Señor tu Dios, no solo de pan vive el hombre. Y en la última le muestra todas las glorias del mundo. Y es cuando Cristo le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y solamente a Dios adorarás. Es importantísimo que nos fijemos en cómo contesta Dios, cómo contesta Jesucristo al demonio y cómo le dice que se aleje de él Satanás. Y Satanás se marcha. Es decir,
Solamente con la palabra se puede vencer al diablo. Solamente con la fe podemos resistir. Y solamente con la ayuda de Dios y de Cristo podemos resultar vencedores. En esta vida, todo ser humano está bajo tentación. Todo ser humano. No hay nadie que no haya tenido tentaciones. Nadie. Ni el más justo. Y muchas veces Dios permite que nosotros estemos sometidos a tentación, no para atormentarnos, ¿no? Porque Dios no es así, sino para que después eso resulte en gloria nuestra, en provecho nuestro y mayor satisfacción que tengamos de resultar vencedores de esos ataques, ¿no? Nos va a fortalecer. La persona que tiene fe le va a fortalecer mucho más. Y entonces se va a conocer a sí mismo y va a decir, bueno, porque dice Pablo que cada uno es tentado según su propia concupiscencia, ¿no? Unos por el poder, otros por el oro, otros por la lujuria. Entonces, si sabemos cuál es nuestra debilidad, podremos oponer mayor resistencia y pediremos ayuda al Señor. Y como nadie es tentado más allá de sus fuerzas, porque Dios evidentemente no es ni tan tonto ni tan cruel, porque si el hombre no pudiera aguantarlo, pues sería cruel por parte de Dios, ¿no? No tendría ningún sentido que nos dé libre albedrío si no podemos aguantarlo. Entonces nos da un escape, que es la Biblia, ¿no? José, cuando es tentado por Satanás y viene la esposa de Putifar a seducirle, ¿qué es lo que hace? Rápidamente se acuerda de Dios, le ora a Dios, porque era un hombre que estaba con el Señor, y escapa de esa tentación, ¿no? Entonces, para muchas veces, de alguna manera, vencer a las tentaciones, lo que hay que hacer es huir de ellas, huir de ellas, simplemente, escaparse, y ponerse a orar o ponerse a pensar en otras cosas. ¿Para qué? Para que la tentación no llegue a adueñarse de nosotros, que es lo que le pasó a Caín, ¿no? Fue tentado por el diablo para que matara a su hermano. Si él le hubiera pedido ayuda a Dios, hubiera estado salvo y nunca le hubiera podido tentar. Pero él dejó que ese mal pensamiento entrara en él, fructificó ese mal pensamiento y cometió ya el asesinato, el homicidio, ¿no? El primer homicida. Entonces, tenemos que saber cómo resistir a Satanás, que es una de las personas, si no más, después de Jesucristo, que tiene un poder tremendo, ¿no? Dios, en su sabiduría, le ha permitido conservar estos poderes porque también se sirve de él, ¿eh? Por lo tanto, hemos de tener esto en cuenta. Entonces, a lo largo de la historia de la Biblia, vemos cómo Satanás acosa, sobre todo de una manera exagerada, al pueblo de Dios. Cuando hablamos de Moisés, por ejemplo, ya cité el hecho de que el diablo sabía perfectamente que iba a nacer un niño que iba a redimir al pueblo de Israel. Y esto él lo odiaba y quería a toda costa aniquilar y matar esa raíz de la cual luego vendrá el Salvador. ¿Y qué es lo que hace? Influir en la mente del faraón, porque por desgracia también puede influir en nuestros pensamientos si le dejamos, y por eso hay que pedir ayuda a Dios para que en nombre de Jesús someta nuestros pensamientos a Cristo, y es la única manera de poder vencer las tentaciones y al diablo. Pues entonces influye en el faraón. ¿Para qué? Para que ordene la muerte de todos los niños, como luego influye en Herodes, ¿no? Para abortar el plan de Dios. Pero ¿qué ocurre? Que ahí Dios muestra su potencia y evidentemente sale el plan de Dios, como no podía ser de otra forma, porque el bien tiene mucha más fuerza que el mal. Entonces, una vez frustrados sus planes, Satanás, ¿qué es lo que hace? Seguir persiguiendo al pueblo de Israel, utilizando a los enemigos de Israel y gozándose del sufrimiento del pueblo, que es lo que él quiere. Satanás no es amigo de nadie, lo único que hace es destruir, matar, robar y se complace en el sufrimiento humano, ¿no? Nos quiere convertir en bestias, por eso la goza tanto cuando el hombre se aleja de Dios,
que es cuando fácilmente puede llegar a atacarle y vencerle, y no contento con esto, lo quiere convertir en una piltrafa. ¿Para qué? Para que el hombre se convierta en una bestia, se convierta en un despojo humano, para que pierda la gracia de Dios y le acompañe al infierno a él también. Ya que yo me voy a perder a todos los que más pueda, ¿no? Esta es la mente de Satanás. Y entonces ahí está también su debilidad, ¿no? La debilidad de él. Seguimos. También le hizo mucha guerra a los profetas, al pueblo de Dios, consiguió asesinar a muchos de ellos, después falseó mucho la palabra, se metió en la iglesia, porque para él la iglesia es terrible, persiguió a los mártires, los acribilló, influyó en los emperadores de Roma, la época esta tan cruel a partir de Nerón, cuando los cristianos eran masacrados con verdaderas barbaridades dignas del mejor rey cruel, y Satanás gozaba con el sufrimiento humano, ¿no? Y luego también influyó mucho más tarde, cuando ya cayó el Imperio Romano y bueno, vino la Inquisición, porque la Inquisición es un arma del diablo para confundir al hombre. Y en nombre de Dios, pues bueno, muchos cristianos murieron, martirizados, quemados, bueno, ahogados, barbaridades que hizo la Inquisición, y después las guerras que ha provocado, que ha promovido, sin darse cuenta el hombre de que no se consigue nada por ese camino y que lo único que busca el diablo es destruirnos, quitarnos la gracia de Dios y perdernos. Por desgracia ha llevado a muchos por delante y seguirá llevando. Esta es la pena, ¿no? Entonces hemos de estar muy atentos a la palabra de Dios, porque es la única arma que tenemos. La fe, la palabra de Dios, y desde el mismo momento que aceptamos a Cristo, viene el Espíritu Santo a nosotros y ya estamos sellados con el Espíritu Santo. Ellos lo ven, los espíritus buenos y los espíritus malos, los ángeles, y nos empiezan a hacer guerra. Entonces, bueno, también tenemos el caso de Judas, como el diablo se metió en Judas, se metió en Pedro, pero hay diferencias, lo he hablado ya también, cuando hablo de Jesucristo. La diferencia es que Pedro se arrepiente y Judas jamás se arrepintió. Judas creyó que Cristo era el libertador, pero no el salvador. Y bueno, ha seguido el diablo y seguirá hasta el fin haciendo guerras. Luego ya, cuando nosotros entramos en el siglo XX, cuando viene ya Jesucristo, bueno, ha subido al cielo, Satanás ya es arrojado a la tierra, y entonces Satanás es cuando ve que le queda poco tiempo. El diablo sabe que le queda poco tiempo, y es cuando promueve la Primera, la Segunda Guerra Mundial, revoluciones, muertes, cataclismos. Tiene mucho poder. Dios le deja porque, bueno, pues en su sabiduría sabe lo que tiene que hacer. El diablo tiene tal soberbia que piensa que lo puede todo, que cuanto más se lleve por delante mejor, y no se da cuenta quizás que la misma soberbia le ciega el entendimiento, ¿no? Él perdió esta posibilidad de estar con Dios, esta posibilidad de servirle, de ser feliz, y era mucho más grande el cielo como querubín que en el infierno, ¿no? Como rey del infierno, como príncipe de este mundo, porque tiene este título, el Cristo se lo reconoció, el príncipe de este mundo. Por desgracia, la caída de Adán provocó esto. Dios nos dio a nosotros el poder en la tierra. El rey de la tierra era el hombre, no era el diablo, pero al perder Adán y Eva este privilegio, perdieron también esa posibilidad, lo perdieron todo. Entonces Cristo nos ha redimido a los que creemos en Él, nos da la fuerza para combatir al diablo. Oh Lucifer, tú Lucero, que caíste de las alturas. Hay un pasaje muy hermoso de Isaías que dicen que se atribuye al diablo, o sea, que es una descripción de Lucifer, ¿no?
que estaba ante Dios y bueno, tenía todos los privilegios, era perfecto, porque Dios crea obras maestras, ¿no? Creó al hombre, pero es que Lucifer le otorgó un poder, le otorgó una hermosura impresionante. Y además tuvo misericordia Dios con nosotros, nos dio, porque ahí sí que interviene el Señor, de no poder ver a estos espíritus, porque si pudiéramos verlos, a Satanás, si no fuera por el Señor, le adoraríamos todos. ¿Por qué? Porque tiene una hermosura, tiene una fuerza, tiene... Que nadie piense que el demonio es un ser de cuernos y cabra y todo esto son tonterías, es una imbecilidad, una imaginería, y no es cierto. Satanás también se reviste como ángel de luz y es uno de los, bueno, hermosísimo, ¿no? No se describe la hermosura de Satanás. Y cuando se reviste de ángel de luz engaña a la gente. Todas las apariciones de la Virgen, todo eso es él. Y las imágenes y la idolatría, robarle la gloria a Dios. Por lo tanto hay que tener mucho cuidado con estos falsos milagros, porque Satanás también puede hacer milagros. Y esto es lo que confunde muchas veces al pueblo de Dios. Por eso Dios, como sabe muy bien el plan del demonio, porque Él le ha creado, dice, cuidado con idolatrar, cuidado con las imágenes, cuidado con tal, porque ahí está el diablo. Detrás de esas imágenes, de vírgenes, de santos, ahí está el demonio. ¿Por qué? Porque Él quiere que se le adore. Robar el protagonismo de Dios, Él quiere ser Dios. Esta es un poco la mentalidad de Él. Yo quiero ser Dios, yo quiero tener la adoración, y sí, evidentemente, como no puedo contra Dios, porque no puedo contra Él, aunque le cegó la soberbia y quiso arrebatarle a Dios el trono, imaginaos semejante necedad, ¿no? ¿Cómo es posible que una criatura se rebele contra el Creador? Es que esto es absurdo. O sea, ¿cómo va a poder una criatura ir contra el diablo? O sea, ir contra Dios, si le ha creado. Es decir, igual que yo te creo, yo te fulmino, ¿no? Pero esto no lo pensó él. Esos poderes no venían de él, venían de Dios. Entonces, cualquier persona se da cuenta y dice, ¿cómo voy yo a ir contra Dios? Si yo no soy nada. Entonces, el diablo quedó ciego, por eso la soberbia ciega. La soberbia lo que hace, que es el pecado capital, que arrastra a muchos otros, la persona soberbia tiene un poco una idea equivocada, ¿no? Es como la vanidad, la vanagloria, es una distorsión de su imagen. Por lo tanto, mucho lo hemos visto en poderosos, en reyes, en gobernantes, que se ciegan completamente, se creen que son dioses, cuando no son más que barro. Que decir, el hombre es un dios con pies de barro, el hombre no es nada. Pues a Satanás le pasa igual, ¿no? Tiene más poderes, evidentemente, que cualquier ángel. Por eso Dios envió a Miguel, el comandante de las tropas celestiales, que es el único que le pudo hacer frente. Miguel, comandado por Dios para esta misión, le luchó en el cielo y lo tiró, lo venció, porque estaba Dios. Pero que Satanás es tremendo, ¿no? Tiene una fortaleza impresionante, una sabiduría que, vamos, que al más sabio del mundo lo deja tamañico, ¿no? Y sabe muy bien por dónde ir. Ahora, el hombre tiene el resguardo y la protección de Dios. Por eso atacó a Job y dijo que, claro, evidentemente, pues, como Dios le había dado todo, pues, ¿cómo no iba a querer a Dios, no? La primera mentira y la primera ataque que tiene Satanás. Le dijo, quítale las cosas que tiene y te escupirá y te maldecirá, cuando no fue verdad. Fue un fracaso para Satanás. Lo mismo que le pasó con Cristo. Sabía que era Cristo, pero no sabe todo. Con lo cual, él pensó que era un enviado, bueno, pero no contó con la voluntad de Cristo, no contó con la obediencia de Cristo a Dios, y cuando resucita Cristo a los 3 días, Satanás quedó impresionado, ¿no? Dijo, ¿cómo es posible?
¿qué ha pasado aquí? Entonces quedó confundido. De todas maneras, como a Cristo no puede vencerle, ataca a la iglesia, a los cristianos, y los ataca de una manera, o nos ataca de una manera exagerada, sabiendo muy bien dónde puede hacer daño, ¿no? Él es un experto, tortura las mentes de aquellos que no se ponen a salvaguarda con Dios, y cuando nosotros le pedimos a Dios, Señor, en el nombre de Jesucristo, te pido que todos mis pensamientos queden sometidos al Cristo, entonces Él marcha. ¿Por qué? Porque es vencido, porque evidentemente en la mente Él no puede entrar cuando está Dios. A Abraham le dijo, yo seré para ti como un escudo, claro, si una persona está con Dios, camina con Dios y tiene la amistad de Dios y es obediente y fiel al Señor, tiene como un escudo alrededor de él que le va protegiendo. Y Satanás es muy difícil que entre en él, no va a poder entrar. Va a estar alrededor como un león rugiente, como dice Pablo, ¿no? Pero no va a poder entrar en él. Por eso es muy difícil que un cristiano esté poseído del demonio. Le podrá atormentar mentalmente, pero no puede entrar en él, no puede entrar en él. Porque Dios se lo impide. Si está con él, si está con Dios. Y hay que estar constantemente revestido del poder de Dios, ¿no? Pedir ayuda a Dios. La fe, ponerse el escudo y la armadura. La fe, la palabra de Dios constantemente orando, rezando. ¿Para qué? Para que, y estar todo el día con el Señor, caminando, para que los dardos que manda el maligno, Dios los rechaza, los echa. Porque entonces se pone en movimiento el poder de Dios, y contra el poder de Dios el diablo no hace nada. Pero que el diablo está ahí constantemente, está cercándonos, ¿no? Al cristiano, bueno, si está con Dios, la salvación no la va a perder recompensa, lo he dicho muchas veces. Ahora, ¿cómo se demuestra que uno es cristiano? ¿Y cómo se sabe si uno es salvo? Pues cuando se está constantemente con Dios, ahí se ve que uno es salvo. Porque dijo Cristo, los que son míos oirán mi voz. El cristiano oye la voz de Dios, la voz de Cristo, no oye la voz de una persona, no sigue a otro, sino al Maestro, al Cristo, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo en el cielo nos ayuda, intercede por nosotros, hace que el Espíritu Santo nos proteja, nos cuide. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los guía y los protege. Está protegiéndonos constantemente. Y de ataques que el cristiano no se da cuenta porque evidentemente no tiene esa fuerza y no ve. Para ver hay que tener los ojos del Espíritu, y es a través de la palabra. Ahí es cuando uno puede ver lo que no puede ver. Estamos rodeados de espíritus malignos, pero también de espíritus buenos que nos ayudan muchas veces y detienen, nuestro ángel bueno detiene los dardos del maligno, los detiene, nos protege de personas malas que quieren hacernos daño, que quieren hacernos barbaridades y muchas veces azuzadas por el diablo, porque el cristiano, el que va a predicar la palabra, el diablo se vuelve contra él de una manera exagerada, porque nos quiere destruir y no quiere que hablemos palabra. Entonces, por eso dijo Cristo, cuando 2 o 3 personas están reunidas, ahí está el Señor, la presencia de Dios, y ante la presencia de Dios el diablo no lo puede resistir y se marcha. La palabra de Dios es para él como una puñalada tremenda, y la fe del cristiano, la palabra de Dios, es algo que le hace huir a Satanás, porque estás hablando palabras de vida eterna, y las palabras de la Biblia son no solo alimento para el espíritu, sino como una espada de doble filo, ¿no? Atraviesa todo. Y ahí es cuando el cristiano se reviste de la armadura de Dios, lleva la espada y destruye esos dardos con el escudo de la fe. Destruye todos los dardos que vienen del enemigo. En esta vida, mientras estemos en este mundo, Satanás estará detrás de nosotros. Evidentemente ya a las personas que están con él ya ni notarán esos dardos, porque ya están vencidas, y Satanás quiere ir a personas que son justas, ¿no? Las va martirizando, las va atacando
pero siempre marcha, porque no pueden resistirlo. Atacó a Jonás, atacó a Moisés, atacó a Job, atacó a Noé. No se libraron de los ataques de él. No es verdad que se libraron. Pero hay posibilidades de escapar y resistirle. Llegará un momento que Dios lo va a atar, el ángel del Señor, los 1000 años, cuando venga al reino celestial, Satanás es atado por 1000 años. Pero aun cuando esté atado durante 1000 años, claro, nacerán nuevas generaciones que no le han conocido, pero se va a demostrar, y esto es una pena y una desgracia, que sin la presencia del demonio nosotros también podemos pecar. Porque nosotros llevamos el pecado dentro. Se vio, Noé y su familia, que fueron declarados justos, se salvaron del diluvio. Pero luego volvió otra vez el mal. ¿Por qué? Porque está dentro de nosotros. Por lo tanto, la única manera de resistir es esta: la palabra de Dios, la fe y la obediencia sobre todo a Dios. Porque claro, yo soy cristiano, vale, pero no obedezco a Dios, yo no soy cristiano ni soy salvo. Ahí está un poco la demostración, ¿no? Por eso tantos cristianos van al infierno. ¿Por qué? Porque no son cristianos, ¿no? Las apariencias engañan, y ser cristiano no es se va a la misa el domingo y el lunes actúa como el anticristo. Eso no es ser cristiano. Eso es una burla. Y eso no es. Eso es seguir las religiones y seguir las normas del mundo. Pero no es ser cristiano. Entonces el cristiano tiene un deber: predicar la palabra de Dios, intentar convencer, atraer a Dios a un mayor número de almas, de personas, para que se salven. Y no ser egoísta. Yo tengo este tesoro para mí. No, dar ese tesoro que se os ha dado gratis. Dar gratis lo que se dio gratis. Eso dijo Cristo a sus discípulos. No los formó a los apóstoles para que ellos fueran los privilegiados, sino que lo que hizo es que marcharan a predicar, ¿no? Y lo vemos en la vida de Jesús, cuando les dice que en pareja vayan predicando al pueblo de Dios y al que no era pueblo de Dios, ¿no? Así Dios dice que no solamente va a venir a salvar a los judíos, sino a los gentiles. Y esto, claro, les causa asombro a los judíos, que se creían que eran superiores a los demás. Y no hay nadie superior a nadie. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. La única diferencia la hace el mundo, y la única diferencia la hace el pecado. El no estar con el Señor. Pecadores somos todos, tentaciones vamos a ser siempre tentados mientras estemos en este mundo, y evidentemente que nadie se crea perfecto, porque yo estoy con Dios, yo no voy a pecar, yo no voy a ser tentado, esto es una mentira. Y que todo me va a ir bien, otra mentira, ¿no? En la doctrina de la prosperidad todo es bonito, no. Eso es una imbecilidad, una estulticia y una mentira. Eso es una basura, porque es pervertir la obra de Dios. Y luego Satanás también quiere pervertir a la iglesia, meterse dentro de la iglesia, provocar cizaña. Hay mucha cabra dentro de la iglesia. Y bueno, acordémonos del ejemplo que he dicho antes de Pedro, que Satanás se metió en él y Cristo le advirtió: sal de ahí, Satanás, porque él sabía a quién se estaba dirigiendo. Pedro no lo vio. Pedro luego se avergonzó y se arrepintió, pero Pedro fue presa del diablo porque empezó a dudar y a ser débil con Dios. Hay un pasaje bellísimo en el cual Dios camina sobre las aguas, Cristo, y le dice a Pedro: acércate y tal, y cuando él confía en Dios no se hunde, pero cuando empieza a tener miedo se hunde. Eso quiere decir que solamente somos débiles cuando estamos sin Dios. Cuando estamos con el Señor nos revestimos del poder, porque Él nos les da y nos sostiene. No nos deja abandonados. Esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Qué más se puede decir? Bueno, se pueden decir muchísimas cosas de Satanás, de Lucifer, del ángel de la luz, porque, es muy rico en la materia, el príncipe de este mundo, de la potestad del aire, porque está en el segundo cielo, manejando los medios de comunicación, se mete en todos los sitios, en internet, en todas partes, tiene a sus ángeles, la demonología, ¿no? Igual que hay ángeles, hay diablos. Los diablos son personas inteligentes, que eso quiere decir daimón, persona inteligente, y además, pues claro, nosotros somos débiles, estamos indefensos, porque nosotros no les vemos. Ellos nos ven, pero nosotros no les vemos. Entonces, tenemos que pedir ayuda a Dios
y lo que he dicho antes, ¿no? Protegernos. Luego, ¿qué más se puede decir? Bueno, que se podrían decir, no habría espacio ni tiempo para hablar de Satanás, ¿no? Satanás tiene las dos caras, como ángel de luz y como ángel de tiniebla. Como ángel de luz es terrible lo que puede llegar a hacer, confundir, engañar. Luego también hay los terrenos de Satanás, la gente que se pone a consultar el tarot, la gente que consulta muerto, todas esas tonterías, basuras, que lo único que hacen es evidentemente engañar a la gente, confundirla y llevarlas al infierno. Por otro lado, Satanás también vuelve locos a muchas personas a través de la ouija y todas estas cosas que son basura y son porquería. Y manda espiar a la gente para ver lo que hacen las personas en sus ratos libres, a escondidas o al público, ¿no? Entonces no podemos decir, bueno, yo no soy malo porque como no robo, como no mato, como no violo, como no tal, yo soy perfecto. No, eso es el fariseísmo. Antes de criticar a tu hermano o ver la paja en el ojo de tu hermano, ve la viga en el tuyo. Eso nos lo advirtió Cristo, ¿no? Cuidado con juzgar a otros, porque nadie puede juzgar a otros, solo Dios. Por lo tanto, hay que estar muy atento a estas cosas. Entonces, si sabemos la debilidad que tenemos, tendremos más fuerza. Hay que conocerse a uno mismo, pedirle ayuda a Dios, iluminación, para que nos dé conocimiento y ayuda. Y bueno, es una pena que Lucifer, que lo tenía todo, que era una hermosura deslumbrante, una sabiduría perfecta, unos grandes poderes, lo echó todo a perder por la soberbia. Así nos avisa Dios de que la soberbia es el pecado peor que no tolera, porque la soberbia es despreciar al otro, creerse Dios y bueno, convertirse en algo ridículo, ¿no? Que no somos nada y la humildad es lo que hace derrotar al diablo. La persona humilde es la que ama a Dios, porque Dios es humilde. Otra lección que nos da terrible, ¿no? Como Cristo era manso y humilde de corazón. Ser como yo, que soy manso y humilde de corazón, decía Jesús. Y tenemos que seguir al Maestro y es la única forma de poder salir de ahí. El mundo está plagado de peligros, plagado de suciedad, plagado de basura, de perversión, y Dios quiere pervertir el plan de la humanidad. El plan de Dios a la humanidad. Por eso trastoca todos los planes de Dios, altera la genética, por ejemplo, altera el plan de Dios del amor, lo convierte en pornografía, en suciedad, en basura, empieza a tentar al hombre que se líe con el hombre, a la mujer con la mujer, el aborto, todo esto le encanta al diablo. ¿Por qué? Porque está, de alguna manera, abortando el plan de Dios para el hombre. Por lo tanto, hay que estar muy atento a seguir los mandamientos, que son un escudo para el hombre, y veremos que nos va a ir mucho mejor y tendremos una mejor vida, tranquilidad y paz, porque el diablo lo que quiere es que estemos volviéndonos locos, convirtiéndonos en una piltrafa, en un peor que los animales, porque es a lo que desciende el hombre cuando no cumple las normas de Dios, y lo vemos en la sociedad, una sociedad sucia, una sociedad podrida, una sociedad que cada cual haga lo que le dé la gana, ya no hay normas morales, cada vez está peor, las generaciones son cada vez peores, más rebeldes a las normas, rebeldes a padres, rebeldes a todo, a las autoridades, y los que nos gobiernan pues igual, ¿no? Lo están permitiendo todo y ya nadie se escandaliza. ¿Por qué? Porque se escandaliza el que está con Dios, que ve las cosas. Mentes perturbadas, dejadas de la mano de Dios, que decía Pablo, ¿no? Ya esto lo peor. Como decía Juan el Bautista, a lo dulce lo llama salado y a lo salado dulce. Ya no saben ni por dónde andan, ¿no? Ya lo ven todo normal. Entonces ya empezamos a ver unas escenas en la calle, en todas partes, que no hay más que inmundicia, basura y suciedad. Y estamos ya peores que en la Sodoma y Gomorra, que en la época de Noé. Es una generación asquerosa, como los tiempos de Noé, asquerosa, que ya está todo pervertido, la naturaleza se ha vuelto contra el hombre, porque ya la hemos ensuciado, la hemos intentado destruir el plan de Dios, y por eso están pasando tantas desgracias y tantas cosas. Dios está cansado de la humanidad y va a traer lo que se llama el apocalipsis, ¿no?
todas estas enfermedades, plagas, pandemias, epidemias, todo esto no viene a ser más que una consecuencia de la desobediencia a Dios y de hacer caso del diablo, que lo único que quiere es perder al hombre, y con esa sabiduría mal utilizada que ha hecho él, uso de ella, lo único que quiere pues es eso, perder al hombre, llevarlo al infierno, destruir el plan de Dios como sea, aunque no se da cuenta que no lo van a conseguir nunca, porque eso no lo puede conseguir. Pero la misma soberbia hace que le ciegue, ¿no? Por eso el hombre, cuando se vuelve soberbio, se vuelve vanidoso, es irrisorio, porque se atribuye un papel que no le corresponde, ¿no? Se idolatra a sí mismo. El vanidoso, el soberbio, lo que hace es idolatrarse a sí mismo. Y no hay cosa de más mal gusto que idolatrarse a uno mismo, ¿no? Es de mal gusto, porque no somos nada, somos polvo, somos nada, y Dios, evidentemente, esto no le gusta, resiste al soberbio, y en cambio al humilde lo sube, ¿no? Lo eleva. Dios gusta de la humildad, gusta de la obediencia y gusta del pacífico. Y todo lo que promete el diablo es basura, que la gloria, que si el poder, que si el dinero. Muchos artistas, muchos grandes hombres se han vendido al diablo, todo por una gloria efímera, porque el hombre, aunque pueda llegar a vivir 100 años, que muchos han conseguido, y pasar, ¿qué es lo que hay ahí? ¿Qué es lo que queda? No vamos a ser siempre jóvenes, no vamos a tenerlo todo, porque tarde o temprano se acaba. El que es poderoso ve que muere, empiezan las enfermedades, las muertes, tal, y eso no dura. Por lo tanto, el diablo se cobra rápido esos favores que da, que otorga, utiliza muchas veces a esas personas para perder y arrastrar a otros, y lo que el diablo promete es una auténtica basura, una auténtica porquería, y que debemos despreciarlo con auténtica repugnancia, porque todo lo que ofrece no vale para nada. El poder se acaba, la hermosura se acaba, la riqueza se acaba, y la gloria es una porquería porque no nos corresponde a nosotros. La gloria a Dios, la alabanza al Señor, y así podemos ser felices. Y así también podremos aguantar las penalidades, aguantar las adversidades como hizo Job, y otros que resistieron al diablo con la palabra del Señor. ¿Y qué más se puede decir? Pues esto es un poco la reflexión, ¿no? de este personaje, que es el acusador, el opositor a Dios, es lo que significa Satanás, y que lo único que trata es de destruir, de robarnos la gracia de Dios, porque él sabe que ya ha sido destituido de la gracia del Señor, le queda poco tiempo y está rabiando, ¿no? Está rabiando por devorar a cuantos más mejor, y está pues desesperado en ese sentido, porque todo esto le queda ya poco tiempo, y cuantos más arrastre mejor. Y la persona tiene que tener conocimiento, tiene que tener sentido común, porque además vemos cómo les va la feria a los malos, a los que ya están perdidos, a los perdidos, porque hay mucha gente que ya está en el infierno, aunque esté en la tierra, le queda pues poco tiempo morirse, y cuando baje el infierno le va a recibir Satanás con sus ángeles, se va a reír, dirá, se van a reír de ellos, burlar, y ya nos creíste a nosotros, y se van a llevar un susto tremendo, y eso no se va a acabar. Entonces, pues, es así. Miente descaradamente el que dice que no hay infierno, porque lo dice Cristo, repetidas veces habló más del infierno que del cielo, y vino a salvarnos, y vino a sanar nuestra mente de tanta cochinada y tanta porquería y tanta perversión de las doctrinas de este y del otro, que son basura y son porquería. Y hay que estar predicando la palabra del Señor, porque eso del cristianismo cómodo, eso no sirve para nada. Es de un egoísmo supino el creer que la palabra solo es para mí, solo yo. No, hay que compartir con los demás la palabra. Para eso estamos nosotros en el mundo, los cristianos, no para resistir al demonio, digo, no para acabar con el mal, sino para resistir al diablo, resistir al mal,
porque en el momento que nosotros, que somos la Iglesia, desaparezcamos de aquí, el mal se desborda, ¿eh? Y es cuando ya va a ser esto, el sálvese quien pueda. Entonces, pues bueno, Dios hará el milagro del rapto de la Iglesia, como hizo con Enoc e hizo con Elías. Pero hasta ese momento, el cristiano que va a influir en una generación, no en 40 generaciones, en su tiempo, tenemos que estar con el Señor, porque a Dios lo que le importa es lo que hacemos nosotros cuando estamos a solas, qué es lo que hacemos y además lo que estamos con Él durante el tiempo que vivimos. Todo lo demás es accesorio. Tú sigue la palabra de Dios, estar con Dios y lo demás te daré por añadidura. Y es cierto, ¿eh? Es cuando uno está con el Señor, se da cuenta de que todo es vanidad. Como decía Salomón, todo es vanidad de vanidades. A la risa le llamo llanto, locura, y es verdad, ¿eh? El hombre lo puede tener todo como tuvo Salomón y es una basura lo que ofrece el mundo. Una basura. ¿Por qué? Porque todo se acaba. Si atesora uno riqueza, un día puede venir un bajón de la bolsa, lo estamos viendo con la crisis que estamos viviendo, y se terminó. Viene una enfermedad asquerosa o la vejez, y aquella que era guapa se convierte en vieja y en fea. El otro pierde el poder porque tarde o temprano se acaba. ¿Y de qué nos ha servido? ¿De qué ha servido al hombre ganar todo el mundo si al fin pierde su alma? Bueno, esta es la reflexión que he hecho de este querubín, que era el que llevaba la luz, Lucifer, eso quiere decir, y que ha extraviado a tantos hombres y sigue extraviándolos porque no se acercan a Dios, que es el verdadero Dios y al cual le debemos adoración. Y es el único que realmente podemos confiar en Él, porque el diablo es un mentiroso y no se puede confiar en Él, ¿no? Y Dios nos da bendiciones cuando le obedecemos a largo plazo, y el diablo te las da a corto, pero cobrándoselo muy caro y de alguna manera destruyéndonos totalmente. Bueno, pues esta es la reflexión que he hecho, la conferencia sobre Lucifer. Estoy segura de que, como digo siempre, pues muchos teólogos, muchos predicadores lo harán muchísimo mejor que yo, pero bueno, yo no he querido hacer aquí un gran discurso académico, sino lo único que me ha movido es mi fe en el Señor, el que se conozca mejor a estos grandes personajes de la Biblia, y sobre todo no podía dejar de hablar, evidentemente, de Lucifer, porque si existe el Dios, existe el diablo, ¿no? Sé que hay mucha gente que le niega, esa es la fuerza que tiene, ¿no? La mayor fuerza del diablo es negarlo. Existe el diablo, lo creó Dios, pero no creó al diablo, creó a Lucifer. Y la culpa de los males de este mundo, Dios no dio los males, no quería que nos perdiéramos, no es culpable de absolutamente de nada, ¿eh? Porque la culpa la tenemos nosotros, y si Dios ha querido dejar que el diablo vaya extraviando y tal, ha sido para gloria mayor de los que estamos con Dios y para darnos a entender que el gobierno del hombre ha sido un completo fracaso. Llevamos ya casi 6.000 años de historia y ha sido un fracaso. Pero pronto vendrá nuestro Señor Jesucristo con toda su gloria y instaurará un reino que el diablo no podrá desmontar ni podrá contra él, y creará un cielo nuevo y una tierra nueva. Pues gracias por escucharme.